una mañana de bendición, como decíamos, leíamos en el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y ¿qué más? Nos alegraremos en Él. Amén. Qué bien, esta mañana de verdad que hemos podido adorar al Señor, darle a Él honra, gloria, alabanza y adoración. Yo quiero que vayamos un momento a la palabra del Señor en el primer libro de las Crónicas, si usted es tan amable, primer libro de las Crónicas, y miremos el capítulo 28, versículo 20. Primer libro de las Crónicas, 28, 20. Y dice así la palabra del Señor. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Vemos aquí en este versículo de la palabra cómo el rey David, sabiendo que tal vez le quedaba poco tiempo para emprender la obra de la construcción del templo, y le encarga a su hijo Salomón entonces esa obligación, ¿no?, de tener esfuerzo para construir el templo. Pero luego entramos al capítulo 29, donde vemos cómo de la casa real hay unos grandes aportes para la construcción del templo. Luego los jefes de familia, toda la sociedad se involucra en esta obra, ¿verdad?, con sus aportes, etcétera. Pero quiero llevarle a algo en ese mismo capítulo 29, versículo 9, por favor, para que entendamos algo importante aquí. Dice la Escritura 29:9. Y se alegró ¿quién? El pueblo por haber ¿qué? Contribuido. ¿De qué manera? Voluntariamente. Óigame bien. Lo que usted aporta para la casa del Señor, sea en diezmos, ofrendas, todo lo demás, debe ser ¿cómo? Dígalo, voluntariamente, ¿verdad? No es una obligación. Ni menos le van a meter la mano al bolsillo. Como muchas veces la gente piensa, ¿verdad? Te he de ver arruinado, te van a quitar aquí, te van a quitar allá, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice la palabra? El pueblo se alegró por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón, oiga, ofrecieron a Jehová como, otra vez, voluntariamente. Versículo 10, sigamos mirando. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y viene entonces esta preciosa oración que hace el rey, ponle cuidado. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son, oiga, qué impresión, qué interesante esta palabra. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer, ¿cómo? Voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oh, qué preciosa palabra, ¿verdad? Y miremos el versículo 16. Dice: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por esto yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti como espontáneamente. Quise tomar esta porción de la Escritura porque me llama en gran manera toda esta cantidad de veces que la palabra insiste que para nuestro Dios damos como voluntariamente. Óigame bien, qué importante eso. Entonces, lo que cada uno de nosotros ha propuesto en su corazón debe hacerlo con alegría, ¿verdad? Voluntariamente. Y dice el apóstol Pablo: porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Entonces, de manera que la obra del Señor, amados, se construye, se hace ¿con qué? Con ofrendas y con diezmos. Todo lo que la iglesia aporta es para seguir avanzando en la extensión del reino de Dios. De manera que la obra del Señor no se hace con bingos ni bazares, nada de estas cosas. Yo recuerdo en mis parroquias, en mi tiempo de ser sacerdote católico, todo lo que uno iba a emprender en la parroquia, echar un piso, levantar una pared, qué sé yo, tenía que hacer un bazar apoyado con chicha, aguardiente, cerveza, guarapo, todo eso, ¿no? No, eso, así la obra del Señor no se hace con esto. Y la conclusión de todas esas grandes fiestas, ¿en qué terminaban? Con 1, 2 o 3 muertos, con unos cuantos heridos, con matrimonios acabados, qué sé yo, de todo había allí, ¿verdad? De manera que la palabra del Señor es la que nos tiene que llevar verdaderamente a entender que su obra se hace con lo que cada uno da, ¿cómo? Voluntariamente, espontáneamente. Bien, vamos entonces en esta mañana a dar con gozo, con alegría lo que usted ha dispuesto en su corazón para seguir adelante en la obra del Señor, en la edificación, en el avance del Evangelio en tantos lugares. Que Dios bendiga al dador alegre. Amén. Entonces, ¿pasan los sugieres? ¿Pasan ustedes? Ok. Gracias. Bien, ya anunciaron acá para el día martes, ¿verdad? Voy a dar una pequeña instrucción un poco acerca de lo que es la intercesión. Entonces, para que usted, pues si tiene la disponibilidad, nos acompañe y aprender un poco acerca de lo que es la intercesión del pueblo de Dios, de los creyentes. Igualmente tendremos nuestro servicio el próximo jueves. Es un culto de sanidad y milagros. Tendré un tema bien especial acerca de este asunto, de lo que es la obra del Señor, en cuanto que Él sigue obrando, sigue actuando en favor nuestro, porque dice la palabra del Señor que Cristo llevó ¿qué?
¿Qué fue lo que Cristo llevó en la cruz del Calvario? Nuestras enfermedades, ¿verdad? Y que por sus llagas fuimos curados. Así que hay un pasaje de la Escritura bien interesante para que reflexionemos el próximo jueves con el favor de Dios. Bien. Vamos a la palabra. Amén. Bien. Yo le invito entonces para que en la Escritura, en el libro del Éxodo, capítulo 19, por favor, en su Biblia. Capítulo 19, en su Biblia. Y miremos el versículo 6, cómo nos dice la palabra del Señor allí. Éxodo 19, 6. ¿Qué dice la Escritura? Y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Incline su rostro y presentemos al Señor este tiempo para que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestros pensamientos y que sobre todo la palabra pueda caer en buena tierra. Amén. Padre, Señor y Dios, una vez más estamos aquí delante de tu presencia para darte la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Querido Dios, sabemos y estamos de acuerdo con lo que dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, estás tú en medio de ellos. Señor y Dios, permite que la semilla de esta palabra pueda caer en buena tierra. Prepara el corazón de este pueblo, Espíritu Santo de Dios, riega con tu lluvia la semilla de la palabra que ha de ser sembrada. Y que la misma pueda germinar, que pueda crecer y dar fruto. Obra, Señor y Dios, en el corazón de cada uno en esta mañana. Te damos a ti, Padre, toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, así sea. Dios le bendiga. Dice la Escritura, y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos por la Escritura cómo nuestro Dios se propuso algo especial y maravilloso con un pueblo como fue el pueblo de Israel. Y quiso que ellos fuesen, como dice la Escritura, que ellos fuesen para nuestro Dios un ¿qué? Un reino. ¿Y usted sabe qué es un reino? ¿Qué es un reino? ¿Qué entendemos por reino? ¿Qué es un reino? Es una, correcto, es una nación, una porción de cierto lugar, ¿verdad? ¿Y de qué se constituye ese reino? Donde hay ¿qué? Donde hay riquezas, donde hay honra, donde hay gloria, donde hay autoridad, donde hay poder, ¿verdad? Hay dominio, bueno, los que de pronto hemos leído acerca del reino de Inglaterra, usted sabe todo lo que se mueve allí, ¿verdad? Toda la elegancia, la finura, bueno. Y dice la Escritura entonces, volviendo aquí al tema, dice, ustedes, la nación, serán para nuestro Dios, ¿qué? Un reino de ¿qué? De sacerdotes. ¿Y qué más? Y gente santa.
¿Por qué se habla de un reino, pero también de sacerdotes? ¿Qué significa eso de que fuese un reino donde hemos dicho involucra poder, gloria, honra, fama, autoridad, pero también habla de sacerdotes? ¿Qué quería nuestro Dios al hablar y al proponerle al pueblo que fuesen sacerdotes? ¿Cuál era la función del sacerdote? La de ser ¿qué? Ser intercesores, ¿verdad? Gente que atrayese la presencia de Dios en medio de ellos. Gente ministros que llevasen al pueblo a una comunión permanente con el Dios de los cielos. Pero algo ocurrió aquí. El pueblo de Israel, por su infidelidad, no logró ese objetivo, ese propósito de Dios, no lo logró alcanzar el pueblo de Israel. Y por eso cuando usted va al capítulo 28 de ese mismo libro del Éxodo, vamos a encontrar algo. Leamos esto, versículo 1. Libro del Éxodo, capítulo 28, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Dice, harás llegar delante de ti, le está diciendo de parte de nuestro Dios a Moisés, le está diciendo, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo delante de entre los hijos de Israel, para que sean ¿qué? Para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Ya? Vemos cómo este propósito de Dios que tuvo en un comienzo para toda una nación, que fuesen reyes y sacerdotes y gente santa, he dicho, Israel no logró eso. Gente infiel al Señor en muchos aspectos. De ahí que entonces este privilegio, esta distinción se trasladó a una familia en especial, que fue la familia de ¿quién? La familia de Aarón, la descendencia de Aarón, de tal manera que el sacerdocio pasó a ser exclusivamente de una familia escogida por parte de Dios, que fue la familia de Aarón, de la tribu de Leví. Ellos eran los únicos que podían entonces interceder delante de la presencia de nuestro Dios. Todo sumo sacerdote tenía que ser un descendiente de la familia de Aarón, de tal manera que más nadie podía ejercer ese ministerio, ese don. ¿Qué pasó? Si usted va a la primera epístola del apóstol Pedro, y es donde nos vamos a situar nosotros como pueblo de Dios. Vamos, primera epístola del apóstol Pedro, por favor, en su Biblia. Miremos capítulo 2, versículo 9, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí está. Dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso. Yo haciendo una reflexión en torno a este versículo de la palabra, inspirándome anoche un poco en esto, vemos que el lenguaje del apóstol Pedro en estos versículos
en que aplica para la iglesia los términos del Antiguo Testamento para referirse a Israel, asevera la continuidad entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento, ¿ya? Es decir, que a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, todo creyente neotestamentario, es decir, cuando hablo de esto me refiero a todo creyente del nuevo pacto, de la nueva alianza, sin distinción alguna, según la palabra, sin distinción alguna, es constituido ¿qué? Rey y sacerdote para nuestro Dios. Esto es muy importante, amados. Qué importante es esta palabra. Cuando dice, mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje. ¿Qué significa la palabra linaje para usted? ¿Ah? Es una descendencia, perfecto. Es una dinastía. Es una generación, podríamos decir. Es una estirpe de alto nivel. Óigame. De alto nivel. Una estirpe, una dinastía, una generación de alta alcurnia. ¿Ya? Es lo que está diciendo el apóstol Pedro acerca de los creyentes. Es decir, que no somos de segunda ni somos de tercera. Escúcheme. Yo recuerdo que a veces en algunas parroquias, hablando en contra de los evangélicos, yo decía, son los alpargatudos, chancletudos, arrastrados. Esa era mi manera de pensar ¿no? Pues dígame, uno egresado de una universidad con teología, con filosofía y todo esto, y oye, y de pronto uno encontró un evangélico sencillo que hablaba de la Biblia, pues para uno eso era como algo tan, ¿no? Tan ridículo. Pero qué interesante es cuando de verdad el Espíritu Santo le hace entender a uno que en Cristo somos más que de primera, ¿verdad? Somos más que de primera. Amén. Sigamos mirando esta palabra. Dice, mas vosotros sois linaje, hemos dicho una dinastía, una estirpe. ¿Cómo dice? Escogidos. ¿Y qué significa escogido? Es apartado, separado, puesto aparte, para involucrarse en los asuntos de Dios. Hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados, hemos sido apartados. Y sigue diciendo la palabra, dice que somos real sacerdocio. Vamos por favor, sin perder este texto de la palabra, porque voy a estar ahí un buen momento. Vayámonos al libro del Apocalipsis, por favor. Miremos en el libro del Apocalipsis algo importante aquí. Y vamos al capítulo 1. Y dice la palabra, vamos a tomarlo desde el versículo 5. Dice, ¿cómo dice allí? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea que sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bien. Si usted sigue mirando este libro del Apocalipsis, miremos el capítulo 5, por favor.
Dice, y versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Estamos en Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Volvamos a la primera epístola de Pedro, por favor, donde estamos allí, capítulo 2, versículo 9. Miremos esa palabra. ¿Y qué más sigue diciendo la escritura allí? ¿Somos qué? Que según la palabra somos qué? Somos reyes. ¿Y qué significa de que somos reyes? Y que tenemos que tenemos autoridad, ¿verdad? ¿Tenemos autoridad sobre qué? ¿Sobre qué tenemos autoridad? A ver, sobre todo, ¿verdad? Claro. Usted no es el simple evangélico ahí, bueno, Dios me lleve, Dios me traiga. No, estamos llamados a tener honra, ¿verdad? A tener autoridad, no solamente en la parte espiritual, sino también en el orden material, ¿verdad? Estamos llamados a ser personas con calidad de vida. Y dice la palabra que somos también ¿qué? No, pero dice la palabra allí, reyes y ¿qué más? Sacerdotes. ¿Qué significa de que somos sacerdotes? Somos, como sacerdotes tenemos que la autoridad para qué? Para interceder, ¿verdad? Como sacerdotes tenemos la autoridad para clamar, para atraer la presencia de Dios. Como sacerdotes tenemos autoridad de exaltar y glorificar al Rey de Gloria, a nuestro Dios. Sigamos mirando la palabra. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué más somos? Dice que somos nación santa. Qué importante esa palabra. Somos nación santa. Es decir, que el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, está constituida ¿por qué? Está constituida por santos. Entiéndame bien. La iglesia del Señor la constituyen ¿qué? Santos. Santos de carne y hueso. Personas vivas. Si usted ha leído todas estas epístolas del Nuevo Testamento, libro de los Hechos, etcétera, usted encontrará que siempre a los cristianos en un comienzo se les llamaba santos. Pablo permanentemente en el comienzo de sus cartas, de sus epístolas, siempre que saluda a la iglesia los llama santos. A los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Filipos, los santos que están en Tesalónica, siempre los está llamando santos. ¿Y qué significa santos? Gente apartada, separada, escogida, puesta aparte. El título de cristiano se le llamó ya en una época muy tardía en la iglesia. Pero siempre en el comienzo a los cristianos se les llamaba santos. ¿Ya? Y luego entonces vamos a mirar la palabra. Cuando dice la escritura, dice que pueblo ¿qué? Pueblo adquirido. ¿Qué significa adquirido?
que hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados por medio de ¿qué? Por la sangre del Cordero. Si usted mira la epístola del mismo Pablo, perdón, la epístola del apóstol Pedro, dice la escritura que hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿ya? Es decir, el Señor nos adquirió, nos rescató, nos compró para Él, como dice la palabra, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Mire usted la posición, la dignidad tan grande que tenemos. Así que una vez más la palabra, vuelva conmigo a esa epístola del apóstol Pedro, donde estamos. Dice la escritura que hemos sido pueblo adquirido por Dios para que, ¿qué? Anunciemos ¿qué? Estamos llamados a anunciar las virtudes, las bondades, las misericordias de nuestro Dios. Lo que el Señor ha hecho con nosotros es algo que también tenemos que proclamar y anunciar a otros, para que otros también puedan disfrutar de la bendición. Amén. Hay algo que yo quiero compartir un poco más acerca del sacerdocio. Hemos dicho que en la dispensación de la gracia, todos los creyentes son incondicionalmente constituidos reyes y sacerdotes. Ya lo hemos visto. Es una distinción, como dije, que Israel no logró. Israel no logró lo que Dios se había propuesto con ellos, que fuesen un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, según la palabra y lo que hemos visto en el apóstol Pedro, el principal privilegio de un sacerdote es tener acceso a Dios. Óigame bien. Bajo la ley, solo el sumo sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Recuerden bien, el sumo sacerdote una vez por año podía entrar al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio en favor de él y en favor del pueblo. Esto lo hacía solamente una vez al año. Ahora, bajo la ley, esto era solamente bajo la ley, el sumo sacerdote era el único. Pero cuando Cristo murió, amados, cuando Cristo murió, el velo, que es un tipo de Cristo, fue roto, de modo que ahora los sacerdotes neotestamentarios, usted y yo, óigame bien, los sacerdotes, yo los llamo sacerdotes neotestamentarios del nuevo pacto de la nueva alianza. Nosotros, los creyentes, tenemos acceso a Dios en el lugar santísimo, al igual con Cristo, el sumo sacerdote. Y para eso vamos a tomar un texto de Hebreos, por favor, ayúdeme allí. Hebreos capítulo 10, desde los versículos 19 al 22. Hebreos 10, 19, 22. ¿Cómo dice la palabra? Lea esto. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, pues ¿de qué manera? Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua
¿Con agua qué? Con agua pura. ¿Ya? Ok. Qué importante esto. Entonces ahora usted y yo, como sacerdotes del nuevo pacto, tenemos libertad para entrar ¿dónde? Al lugar santísimo. Entrar a la presencia del Dios viviente. Lo que podía hacer solamente el sumo sacerdote una vez al año. Ahora usted y yo, recordemos aquellas palabras de Jesús a tiempo de morir, cuando dice, todo está consumado. Es decir, la obra de Jesús ya había sido cumplida, había sido hecha completamente. Entonces, amados, en el ejercicio sacerdotal o función sacerdotal, el sacerdote del nuevo pacto, de la nueva alianza que somos usted y yo, estamos llamados a ofrecer sacrificios. ¿Qué clase de sacrificio? Recuerden que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía ¿qué clase de sacrificios? Sacrificios con sangre ajena, ¿verdad? Permanentemente eran los únicos que podían ofrecer esos sacrificios. Si usted va a la palabra, Romanos 12:1, por favor. ¿Qué dice la palabra? Romanos 12:1. Miremos la palabra. Usted como sacerdote del nuevo pacto, sacerdote de la nueva alianza, mire lo que le ofrecemos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios a que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, es toda nuestra vida. Es toda nuestra vida la que debemos tener siempre como sacrificio. Es toda nuestra vida, nuestro quehacer diario, es lo que debe estar siempre dispuesto como un sacrificio vivo, ¿verdad? Para nuestro Dios. No es en ciertas épocas, ¿verdad? En ciertas épocas del año usted ve la gente, sobre todo en semana que llaman Semana Santa, ¿verdad? La gente hace sacrificios, se viste de morado, de negro, de chocolate, qué sé yo, caminan descalzos, van a los cerros, se ponen pesadas cruces, hacen lo que sea. Eso no es. Lo que el Señor nos pide a nosotros como sacerdotes es presentar ¿qué? Todos los días, todo tiempo, presentar nuestra vida como sacrificio agradable al Señor. Amén. Amén. Qué bien. Ahora, si usted va a la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15, como sacerdotes, ¿qué es lo que tenemos que presentar al Señor? Fuera de nuestra vida toda, ¿qué presentamos? ¿Qué dice la palabra? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, ¿qué presentamos? Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. A mí me llama la atención esto, ¿verdad? Que siempre en nuestra vida, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades de la vida, debemos siempre dar gracias, honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Amén. Porque hay gente que reniega. Ay, ahora que yo soy cristiano, mire cómo tengo problemas, y se quejan, y mejor yo vuelvo atrás, qué sé yo. No, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Qué importante. Dale la gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Así que, amados, que
La palabra es tan interesante porque nos ayuda a entender cuál es nuestra posición que usted y yo tenemos ahora en Cristo Jesús. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y juntamente con Jesús, en su presencia, podemos interceder. ¿Sí sabía usted que la intercesión en este tiempo solamente corresponde a Cristo en el cielo y a los santos vivos aquí en la tierra? Porque usted sabe, la gente tiene cualquier cantidad de santicos y santicas, y supuestamente los tienen como intercesores, los tienen como mediadores, para lo cual entonces a veces sacan cualquier cantidad de textos bíblicos fuera de contexto para presentar algo que no tiene fundamento en la palabra. Entonces usted y yo, amados, somos los verdaderos intercesores delante de nuestro Dios, como sacerdotes del nuevo pacto, de la nueva alianza. Somos ¿qué? Tenemos un ministerio. ¿Es el ministerio de qué? De la intercesión. Tenga muy en cuenta esto. Y quiero llevarle a un versículo de la palabra en Hebreos 7:22. Vamos a la escritura. Hebreos 7:22. Miremos lo que dice la escritura. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, que en Jesús, ¿qué tenemos? Tenemos un mejor convenio, una mejor alianza, una mayor garantía, mejor garantía. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, y sigamos mirando la palabra. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, está hablando del sacerdocio arónico, el sacerdocio del antiguo pacto, de la antigua alianza, llegaron a ser ¿qué? Muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Esos sumos sacerdotes, al morir el uno, tendría que venir el otro, ¿verdad? Y así sucesivamente, fueron tantos. Desde que se constituyó el sacerdocio arónico hasta la venida de Jesús, fueron tantos a través de tantos siglos. Dice, mas este, ¿quién es este? Dígalo, Jesús, mas este Jesús. Dice, por cuanto permanece para siempre, tiene que... tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, cuanto permanece para siempre, se está refiriendo que Cristo es sumo y eterno sacerdote. Oiga bien, por cuanto Cristo es sumo y eterno sacerdote, porque recuerden, los del Antiguo Testamento apenas llegaban a ser sumos sacerdotes. Ahora Cristo es sumo y eterno. ¿Y qué significa de que es? Dice la palabra allí, sigamos mirando. Dice, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Es un sacerdocio exclusivamente de Él. Sacerdocio eterno. No cambia. Es un sacerdocio indelegable. ¿Qué pasa con ese sacerdocio que Él tiene? Siga mirando el 25. Dice, por lo cual puede también que salvar, ¿de qué manera? Perpetuamente a los que por Él, por medio de Él, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oh, qué tremendo.
¿Qué? Esto es interesante. Recordemos, el sacerdote del antiguo pacto, de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, tenía una función, un ministerio, y era la de ser, ¿qué? Dígalo, intercesor, ¿verdad? Ok, hasta ahí. Pero ahora Cristo, el sumo y eterno sacerdote, tiene un ministerio en el cielo. Y es la de ser ¿un qué? Intercesor. En el Antiguo Testamento, este ministerio, esta función de la intercesión era exclusivamente ¿de quién? Del sacerdote. Ahora Cristo, sumo y eterno sacerdote, su ministerio en el cielo es intercesor, la intercesión. Dice la Escritura, y quiero que usted, si aún no se ha afirmado en esto, dice, por lo cual puede también salvar, ¿de qué manera? Perpetuamente a los que por Él, a los que por medio de Él. No dice que a través de San Roque ni la Virgen del Carmen, ¿no? Como enseña la religión. Es por medio de Él. Dice, puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Pero aquí viene algo interesantísimo. Dice que viviendo siempre para interceder en favor de los que por medio de Él nos hemos acercado a Dios. Qué tremendo esto, ¿eh? O sea que allá no hay nadie más quien pueda hacer esto, sino solamente Cristo, ¿eh? Es un ministerio exclusivamente de Cristo en el cielo. Y usted y yo como sacerdotes aquí en la tierra. Es un privilegio, es algo especial que el Señor nos concede como reyes y sacerdotes, la intercesión. Así que, amados, esta palabra nos tiene que llevar de verdad a poner fundamento, a poner solidez en nuestra vida, saber a quién es que tenemos para que interceda por nosotros ante el Padre. A Cristo Jesús. Y dice la palabra, a los que por medio de Él nos hemos acercado a Dios. Así que no hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro método, no hay otro sistema, no hay otra alternativa. ¿Cómo nosotros de verdad podamos tener esa comunión, esa relación directa con el Dios de los cielos? Sino a través de la obra de Jesús, a través de la obra de Cristo. Cuando uno, de verdad que este libro de los Hebreos fue algo que me inquietó tanto en mi búsqueda como sacerdote católico. De verdad que uno empieza como a tener tantas inquietudes en su vida, pero cuando viene a esta palabra, el Espíritu Santo le va como quitando a uno ese velo, esa venda, y uno va entendiendo que después de Cristo ya no hay más sacerdotes ministeriales, sacerdotes que tengan que estar ofreciendo sacrificios por los pecados, porque el único sacrificio perfecto para el perdón de los pecados ya se hizo. Y que ya no hay más sacerdotes, vuelvo y digo, no hay después de Cristo, ya no hay más sacerdotes que tengan que ofrecer sacrificios por los pecados. Y toda función sacerdotal terminó con Cristo, constituyéndose Él en el sumo y eterno sacerdote, habiendo ofrecido el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Porque el sacerdote religioso
¿Qué es lo que hace todos los días? Ofrecer el sacrificio permanente. Pero Cristo nos dio con su sangre entrada, como dice la palabra, al lugar santísimo. Por la sangre de Cristo usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia del Dios viviente. Qué maravilloso saber que somos linaje escogido. Somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, todo lo que tenemos. ¿Para qué todo esto? Para que anunciemos, proclamemos, compartamos las virtudes y las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que esto no es solamente para nosotros, ¿verdad? Y gozarnos y saber que tenemos toda esta riqueza de cosas grandes que el Señor ha hecho con nosotros. Esto es para que también otros lleguen a disfrutar de estas bondades de nuestro Dios. Damos la gloria al Señor en esta mañana. Bendecimos su santo nombre. Una vez más le damos gracias a nuestro Dios por todas sus bondades y por todas sus misericordias, por esa gracia tan especial de constituirnos reyes y sacerdotes para Él, personas que podemos ejercer grandes ministerios como es la intercesión delante de su presencia. Señor y Dios, una vez más, gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Bendito Dios, que esta palabra en esta mañana permite que haya podido caer en buena tierra. Que sea tu palabra, Señor, la que consolide, la que establezca, la que afirme la fe de tu pueblo. Que ellos puedan cada día, Señor, darte gracias por todas aquellas grandes obras que has hecho con cada uno de nosotros. Señor y Dios, toda duda, toda incertidumbre, todo aquello, Señor, que aún quizás nos puede estar llevando a dudar, sea quitado de nuestros corazones. Que seas tu Dios por tu palabra y por tu espíritu, fortaleciendo nuestras vidas. Que aún en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones, siempre tengamos una palabra de gratitud para ti. Siempre tengamos una palabra de alabanza. Que nuestra vida, Señor, siempre esté dispuesta como instrumentos en tus manos. Oh Señor Espíritu Santo, cada día asístenos en medio de las adversidades, en todas aquellas circunstancias, Dios, donde parece que no hubiese respuesta, donde quizás muchas veces creemos que no hay solución, pero tú, Señor, estás con nosotros. Tu palabra, Señor, dice: yo he vencido. Yo he vencido. Señor y Dios, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu consuelo, necesitamos de tu fortaleza. Señor Espíritu Santo, cada día ayúdanos a comprender el inmenso amor de Dios, su infinita misericordia. Que podamos, Señor, cada día
por tu palabra y por tu espíritu, valorar la posición que tenemos en Cristo Jesús. Señor Dios de los cielos, son tiempos difíciles donde quizás el desánimo, la incertidumbre nos lleva a dudar. Pero tú, Señor, eres el que, como dice tu palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará, la llevará adelante. Señor Dios, fortalece a la iglesia, fortalece a tu pueblo, Señor, a los santos en Cristo Jesús, a los que hemos sido llamados, a los que hemos sido escogidos. Cada día, Señor, aliéntanos, fortalécenos. Si hay alguno enfermo, Señor, reciba palabra de sanidad en esta mañana. O si alguien ha tenido o tiene a alguien enfermo en su casa, en su familia, en clínica o hospital, desde aquí lanzamos palabra de bendición, creyendo que por la llaga de tu Hijo Jesucristo hemos sido curados. Señor Espíritu Santo, que esta palabra caiga también sobre aquel que necesita. Bendice a la iglesia, Padre. Aquel que necesita ser fortalecido, aquel que necesita, Dios mío, que su negocio, su empresa, su trabajo sea prosperado. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos esta semana que comienza. Bendecimos la actividad, Señor, de cada uno de los tuyos. Bendice y haz próspera las obras de las manos de tus hijos, Padre. El pequeño negocio, la empresa, la economía, el empleo. Bendecimos, Señor, la canasta. Oh Señor Dios de los cielos, la arteza de amasar el pan. Señor Espíritu Santo, obra en el corazón de cada uno. Suple, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, mi Padre, en esta mañana. Si hay alguno nuevo, persona que ha venido por primera vez, yo quisiera orar por esa persona antes de que salgamos. Si hay alguien por primera vez que ha venido, levánteme su mano, yo quisiera saber. Pero ya conoce del Señor. Ok, yo digo, alguien que no conoce a Jesús todavía. Alguien que todavía no conoce de Cristo. Bueno, parece que todos son de la casa, pero hay que salir a hacer el trabajo, ¿verdad? Lo que dice la palabra, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, amados, Dios bendiga sus vidas, Dios les guarde. Salúdese en la paz del Señor.